Listo, ahí ya está grabando. Ahora sí Listos. voy a proceder a compartir mi pantalla. Esta pantalla, sí. Listo. Esto, la idea es una serie de preguntas. Vamos a dividir esto en 3 secciones, ¿sí? La primera es un poco entender el contexto de los usuarios que tú crees que van a terminar usando lo que se va a producir al final, ¿sí? Entonces es tratar de meterte en la personalidad de quién va a usar, en este caso sería un dashboard de analítica, quién lo va a usar y cómo podría usarlo, ¿sí? Día Aló. a día. ¿Sí? La segunda parte ya va centrado en qué expectativas ¿Aló? ellos tendrían de una herramienta como la que se ¿Aló? va... ¿Aló? ¿Me Ya. escuchas? Sí, es que por un momento se perdió, ya. Se Ya, perdió en un ya. momentico la... Pero aquí La, mi video también. la primera parte es entender el contexto de estas personas, cuál es su día a día, qué problemas tienen. La segunda parte es entender cómo la herramienta que se propone, como qué expectativas tendrían ellos, ¿cierto? Y finalmente te vamos a mostrar algo que de pronto ya viste anteriormente, que fue un mockup que se hizo inicialmente para validar el flujo y mirar de pronto de ahí qué ideas salen, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, aquí voy a presentar, iniciar presentación y bueno, esto lo puedo poner en mi otra pantalla en un segundo. Sí, listo. Entonces, la primera pregunta es, dinos brevemente quién es usted ya desde la personalidad que te pongas, ¿sí? Y cuáles son los problemas que buscaría resolver en su día a día. A ver si estoy comprendiendo correctamente el ejercicio. Entonces, cuando dices como una personalidad es potencialmente ubicándome como uno de los usuarios de estos datos, Sí, perdón, de estas herramientas. sí, Listo. Entonces, si asumiera la personalidad de un secretario departamental y municipal, yo probablemente tendría que estar, a ver, con alguna frecuencia estas personas no son necesariamente personas con una trayectoria larga en clínica, probablemente ni siquiera sea personal de la salud en algunos casos. Me estoy refiriendo a secretarios, por ejemplo, de Sí, salud. sí. ujú, Probablemente ni siquiera sean personal de la salud, eh, pero tienen alguna experiencia con seguridad en administración de servicios de salud. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, la información que ellos tienen, técnico en el sentido clínico, para mí lo técnico es lo clínico, ujú, probablemente no saben muy bien cómo funciona la enfermedad, no saben muy bien cuáles son como sus determinantes, o sea, digamos el término de epidemia para ellos con seguridad será eh, eh, un exceso de uso de recursos, probablemente será entendido como un exceso de uso de recursos, pero no necesariamente con esa perspectiva clínica. Em, por lo tanto, el tipo de problemas que va a requerir resolver son problemas de tipo logístico, ¿sí? Logístico y administrativo, como qué, qué es lo que se necesita para proveer esa atención necesaria, cuánto cuesta, eh, eh, en algún sentido, dónde están esos recursos, digamos, si esos se pueden proveer allí o alguien más los puede proveer para esa atención. ¿Y quiénes son los responsables? Además, ¿quiénes son los responsables de proveer esos recursos? Eh, Porque en el esquema del sistema de salud, digamos, hay diferentes proveedores de los servicios. Y entonces, por ejemplo, cuando digamos,
digamos, para ellos la epidemia no es como este fenómeno epidemiológico, sino son pacientes que requieren atención. Entonces, esos pacientes que son, es que son población general. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esas personas? Las EPS. ¿Quiénes son los responsables si es personal de la salud? Probablemente la ALL. ¿Quién debería proveer la atención necesaria para ese personal de la salud que está contagiado? Las ARLs. Y su principal interlocutor probablemente sean un poco las EPS y las ARLs, pero sobre todo los hospitales. Sí. Sí, claro, es una perspectiva distinta. Ellos generalmente tienen algunos, pues en el caso de los departamentos o de los municipios grandes, tendrán algún asistente a mano digamos, algún asistente más experto en salud pública. Sí, con toda seguridad que dentro de su equipo de trabajo hay expertos en epidemiología, digamos, hay comités. Normalmente esas secretarías funcionan es con comités y dentro de esos comités es donde están, digamos, donde están como los expertos, pero normalmente allí lo que pasa es que ellos tienen que aplicar lineamientos generados dependiendo del nivel en el que estén. Entonces, si están en el nivel departamental, pues son lineamientos nacionales. Si son municipales, pues son los lineamientos departamentales, que a su vez vienen de los nacionales. Un ejemplo de esos lineamientos, cuando tú dices un lineamiento es... Por ejemplo, ayer mismo estaba en por ejemplo, si mi personalidad en este momento fuera la de un director de hospital, ayer estaba en una reunión del Hospital Regional de Duitama que estaban compartiendo los lineamientos sobre manejo de pacientes con COVID por la situación que hay en Duitama en este momento que está también arrancando con la curva. Entonces, ellos estaban difundiendo las recomendaciones de ASINC, que es la Asociación Colombiana de Infectología, para el manejo de pacientes con COVID. Entonces, los lineamientos son reglamentación que haya surgido, por ejemplo, para cómo es que se hace el diagnóstico, cómo se define contacto cercano, qué pasa, cómo es la ruta de manejo de un paciente sospechoso, cómo es la ruta de manejo si el paciente es trabajador de la salud. Sí, son lineamientos que pueden ser de tipo guías de práctica clínica, puede ser reglamentación. Por ejemplo, hace como 2-3 semanas, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió la reglamentación de en qué casos se podía utilizar la prueba rápida para detección de la infección por coronavirus, que básicamente lo que decía es, en ningún caso, lo que hay, o sea, si se hace la prueba rápida, hay que confirmar con una prueba más avanzada que se llama PCR. Ese tipo de lineamientos, porque entonces con base en eso es que el municipio o el hospital o la EPS o la ARL dice, listo, entonces si tengo un caso sospechoso, esta es la ruta para hacer la confirmación del caso. Y también aplica para tratamiento. También aplica para tratamiento. Por ejemplo, ahorita que está este drama del potencial uso de la ivermectina, resulta que la ivermectina no es un medicamento POS. ¿Sí? Entonces, hay unos medicamentos que están cubiertos por el sistema, por el plano, por un... entonces por el esquema de recursos. Entonces, si no está incluido en ese POS, entonces alguien tiene que meterse la mano al bolsillo para pagar por eso. En realidad siempre hay alguien metiéndose la mano al bolsillo, claro. pero digamos hay unos que ya están dentro del sistema y hay otros que no. Entonces, la ivermectina es uno que no. Y el manejo de pacientes con un medicamento no POS implica que el Estado probablemente tiene que entrar a pagarle a la EPS para que la EPS le dé el tratamiento al paciente. Mientras que si el medicamento es POS, es la EPS misma la que tiene que meterse el bolsillo para dar el medicamento. Claro, claro. Uy, sí, claro, eso es... entonces esta ivermectina no es POS. No es POS, no. Ok. Bueno, afortunadamente no es tan cara. No, afortunadamente no. Pero claro, el problema es que si se empieza a utilizar masivamente, que es lo que pasa también con la hidrocloroquina, que es un medicamento para la malaria. No, interesante. Bueno, si quieres vamos con la siguiente.
¿Tú Vale. sabes, tienes conocimiento de si ellos en la toma de decisiones utilizan algún tipo de herramientas o reportes y de ser así, ¿me podrías decir cuáles? Que utilicen herramientas que Como computacionales, como de ayuda. Sí, de cualquier tipo. para Aquí, tomar decisiones. sí, sí, Sí. para tomar decisiones. Como a ver qué tan grave estamos y esas vainas. Sí, normalmente lo que se utiliza son los reportes de Civigila. Lo que pasa es que depende también del evento, ¿cierto? Ujú. Depende mucho del evento. Pero cuando son eventos de este tipo, pues lo que se utiliza es lo que sale reportado por el Instituto Nacional de Salud. Ujú. Ok. Pero ahí se refiere a los reportes que ellos sacan, que Civigila saca cada mes, ¿es que saca o cada semana? Ahorita creo que están cada semana. Cada semana. Sí, y De además uno se muy hacen, general y sí, tiene como un tema central, ¿no? Sí. sí, normalmente, es decir, yo no sé cómo estuvo en la época del Zika, pero lo que pasa es que, digamos, un evento en salud que requiera una respuesta rápida como la que hemos tenido ahora, no, yo no creo que en Colombia tengamos experiencia sobre eso. La última vez que se tuvo un evento similar fue cuando lo del Zika y ese no requería como una respuesta tan urgente. Lo mismo cuando lo del ébola. El cólera, cuando eso ya fue hace algunos años, que también O, propagó sí, rapidísimo. o inclusive lo del H1N1, que esa fue la otra que fue como Mm, grave, mm, mm. pero que tuviera, digamos, que requiriera la dimensión de respuesta que se requiere hoy en día, ¿no? No, no, esto es inédito, está bien. Sí. Bueno, Ok. ¿En tu experiencia has utilizado tú alguna herramienta en tus estudios a lo largo de tu carrera? Esto sí ya centrándonos pues en ti, en de pronto qué herramientas de salud pública has utilizado o, o en tu criterio qué podría ser una buena herramienta y qué podría diferenciarlo de lo que hay hoy día. Pues, eh, hombre, no. Yo, bueno, sí he utilizado, pensándolo bien, sí, pero no acá en Colombia. Eh, re- es decir, mi tema principal ha sido datos en contaminación de aire y en eso, bueno, no, acá en Colombia sí he utilizado datos meteorológicos y el tipo de herramientas que utilizo es básicamente datos extraídos de monitores que estén localizados en diferentes partes. O sea, ese ha sido como el contacto que he tenido con esas herramientas. Herramientas que me permitan obtener mediciones, por ejemplo, diarias de ese tipo de cosas. y la cosa espacial también entra a jugar ahí, ¿o no? Sí, sí, claro. Sí, entonces, normalmente, lo que pasa es que con ese tipo de bases de datos que yo he utilizado, son poquitas. Y, o sea, son pocas mediciones. Por ejemplo, acá en Bogotá, que hay como unos 30 Estaciones, ¿no? estaciones de medición, pues eso es fácil de geolocalizar. Mm, El chicharrón es si uno necesita geolocalizar ya gente como tal. Entonces ahí he estado en contacto es con las capas de Google para geolocalizar población sobre ese tipo de capas. Acá en Colombia, yo sé que Catastro tiene algunas capas para eso y sé que Amazon también tiene unas capas, pero yo personalmente no las conozco. ok. Ok, listo. Si quieres, pasemos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Y este ya es relacionado ya al proyecto como tal. Entonces, digamos que pues el entrevistarte a ti nos da la ventaja de que tú conoces del proyecto, ¿cierto? Entonces, también teniendo la mentalidad de los usuarios que tú representaste en la primera parte, ¿sí? Entonces, la idea es que respondas estas preguntas. Y la primera es, dentro de las temáticas que se encuentran dentro del proyecto Caoba,
cuáles serían las de mayor interés, ¿sí? Entonces recordemos que en el proyecto CAOA cada universidad, cada grupo se está centrando en una temática, entonces es para identificar de pronto qué cosas de esas temáticas son de mayor interés o cuáles pueden ser más relevantes que otras. Sí, es que es difícil porque o sea, es que cada especie de modelos que se está generando es relevante para una cosa específica. Ujú. Y lo que pasa es que también va a depender un poco como del usuario, porque si, por ejemplo, los modelos de uso de recursos y de optimización de servicios, en esta lista que tengo acá de usuarios, por ejemplo, sería súper relevante un poquito para secretarios departamentales y municipales, pero un montón, por ejemplo, para EPS, que en el esquema del sistema de salud, las EPS afilian a los pacientes, a las personas, afilian a las personas, y las personas cuando requieren un sistema de salud, cuando requieren una atención en salud, van a los hospitales, pero quienes están pagando por sus servicios a los hospitales son las EPS. Son las EPS. Entonces si yo estoy, por ejemplo, en el Hospital Regional de Duitama, que es un hospital que no pertenece a ninguna EPS, pues el pagador de la EPS necesita saber en Duitama quién le va a atender a sus pacientes que tengan COVID, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ellos necesitan saber en Duitama cuál es la disponibilidad de recursos para eso. Y obviamente si estoy en la clínica de Sanitas, acá si estoy no sé, en la Reina Sofía, una de esas, pues Sanitas necesitará saber, digamos, cómo es que la disponibilidad en Bogotá para saber cuántos de sus pacientes probabmente le van a llegar a necesitar ese servicio. Entonces, esa perspectiva de uso de recursos va para las instituciones y las personas que estén detrás como de esa organización de los recursos. Y probablemente también para las EPS van a ser súper relevantes los modelos, pero en realidad va a ser un poco más para las secretarías. Aquí yo creo que a las secretarías les interesa más los modelos que describen cómo está variando el perfil epidemiológico del país como consecuencia de la epidemia. Entonces, sabemos que en este momento hay más violencia intrafamiliar, se ha incrementado, sabemos que hay más pacientes con complicaciones por hipertensión y diabetes porque no están yendo a sus controles o no están recibiendo los medicamentos. Sabemos que hay riesgo de epidemia por eventos que están cubiertos por el PAI porque no se están llevando los niñitos a vacunar. Y eso le interesa a las secretarías. Pero fíjense esta cosa tan interesante. Yo tengo una niña de 6 meses, hace 2 meses cuando estaba arrancando la cosa, la Secretaría de Salud asumió la responsabilidad de vacunar a los niños y estaba vacunándolos en la casa para garantizar que hubiera vacunación. Pero ya le pasaron ese chicharrón a las EPS. Entonces, ahorita que me tocaban las vacunas de los 6 meses, llamé otra vez a la Secretaría y me dijeron, no, eso ya lo está haciendo la EPS. ¿Sí? Entonces, hay allí como una cosa compartida para ese tipo de modelos. Y los modelos de diseminación son muy importantes para alimentar los otros modelos. Son muy importantes porque son los que están diciendo cómo es que van a fluctuar los casos y cuándo es que se va a destochar la epidemia y digamos cuál va a ser la distribución de los casos y todo esto. Pero probablemente esa información no va a ser tan importante para estos tomadores de decisiones. De pronto para el Civigila, de pronto para el Ministerio de Salud, pero a la hora del té, a los tomadores de decisiones de ese nivel de secretarías y de EPS, no los desvela tanto cuánto se vaya a destochar la epidemia, sino qué implicaciones, Morcho, con cuántos están quedando cortos ellos. Sí. Ok, tiene total sentido. Respecto a eso, digamos, ¿tú cómo ves el tema de alertas? ¿Sí? Sí. Es relevante ¿Cómo alertar. expresarle la alerta Ajá. a... A esos ¿Qué tomadores de quiere, decisión. ¿qué quiere decir esas alertas? ¿Qué quiere decir la palabra alertas? Ajá. Sí. En Entonces, casos específicos, porque todo el mundo habla de alertas, pero sí. Pero no se sabe como qué tener es. más ejemplos. Sí, entonces, por ejemplo,
ahorita hay una alerta que tiene a todo el mundo desvelado, que es el tema de las UCIs. Entonces, esa es una alerta muy específica. Es decir, ahí nosotros no estamos sabiendo cómo es la distribución de la enfermedad. Por ejemplo, ayer en esa misma reunión que tenía con la gente del Hospital Regional de Duitama, ellos decían, no, mire, es que nosotros no sabemos, nosotros no estamos aplicando la prueba rápida, no estamos aplicando la estrategia de tamización en todo el mundo, pero nosotros sabemos que tenemos como y lo decían así, entre 60 y 80 pacientes acá en Duitama, que es el hospital más grande de Duitama, entre 60 y 80. Y entonces, nosotros no creemos que el problema sea muy grave, pero estamos bien porque nuestra ocupación de camas de UCI en este momento es del 60%. ¿Sí? Entonces, para ellos la alerta es en qué momentos se están quedando cortos de la respuesta, de esa respuesta del paciente severo. Esa es una alerta muy específica. Una alerta que puede ser específica también es la del incremento de digamos, de una variación grave por ejemplo, del perfil epidemiológico para las enfermedades crónicas y también para causalidad externa. Pero una alerta que sí sería gravísima sería, por ejemplo, la de que empiecen a aparecer brotes de enfermedades transmisibles que son prevenibles con vacunación. Esa, por ejemplo, sería una vacuna. Magda, ¿y cómo crees que la variable tiempo juega ahí dentro de lo de las alarmas? Porque pues la alarma de que ya estamos jodidos, pues ya para qué, como dicen. Y la alarma de dentro de 6 meses a lo mejor hay alguna probabilidad de que necesitemos eventualmente prepararnos, pues no le paran bolas. Sí, lo que pasa es que va a depender del tiempo de respuesta que se necesite, porque es que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesito yo para preparar una UCI? Si me estoy quedando corta de UCIs, ¿cierto? Si yo sé que yo necesito 15 días para incrementar mi capacidad de UCIs en 10, y sé que necesito 15 días para eso, pues la alerta para eso debería estar llegándome por lo menos 3 semanas antes, porque eso me da la semana mientras nos quitamos toda la pereza de encima y los 15 días para preparar las UCIs. Sí. Y entonces ahí sí juega un papel bien importante la proyección que se haga a partir de los modelos de diseminación. Sí. Y yo, pues metiendo la cucharada, esto está en contra de las reglas de la entrevista, pero no me aguanté las ganas. No, hágale fresco. En algunas ocasiones, en otros contextos, uno se enfrenta a que la definición de alarmas es muy rígida y muy compartimentalizada. Digamos que si sobrepasa un umbral, yo disparo la alarma o alguna cosa de ese estilo, la tendencia es más veloz que tanto, entonces disparo la alarma. Y sucede que hay, no sé, hay varios, ¿cómo le dicen aquí? Eventos, que estoy en alfabetización todavía. Y en ninguno se dispara la alarma, pero todos están cerquita están en casi alarma, pero está escondida. Entonces el sistema no dice nada. Esa como alarma cruzada, ¿cómo se expresaría? Porque yo eso no oigo hablar y cuando eso sucede, no sé si en este tipo de vainas pueda suceder, pero digamos, cuando eso sucede, el problema es que se disparan varias alarmas al mismo tiempo y colapsa el sistema de respuesta. No sé si me entendió. Sí, o sea, lo que yo entiendo que es un poco lo que pasa acá en el proyecto es que, a ver, nosotros tenemos diferentes equipos trabajando en diferentes modelos, pero lo que sí es verdad es que en algún punto tendremos que sentarnos a conversar
los de los modelos de diseminación con los modelos de optimización, por ejemplo, para ver cómo se integra ese modelo de diseminación en el modelo de optimización para que cuando la proyección del modelo de diseminación diga esto, por ejemplo, lo que pasó con el COVID Day. Entonces, en este modelo yo le meto la variable de que en un día específico la tasa de contacto se incrementó por no sé cuánto, pongámosle por 20, ¿cierto? O sea que la probabilidad de que en una semana yo vaya a tener un destoche de casos es del tanto por ciento. Entonces, ese modelo de diseminación que me está diciendo, aquí hay una cosa que varió y esto significa que en unos 15 días usted va a tener un problema muy grave de casos, debería trasladarse a ese modelo de optimización de recursos en el cual esté diciendo, listo, esta es la situación actual, pero en la proyección, entonces ahí es donde cobra importancia el tema de la alerta, que una cosa es la información que me está dando para este momento y en el corto plazo, pero otra cosa es, listo, entonces ahora hablemos de proyección. Si las cosas siguen como están hasta el momento, ¿qué pasaría en 15 días? Y si de repente en ese modelo yo le estoy metiendo un dato que está diciendo es que la pendiente de la curva va a acelerarse rápidamente en los próximos 15 días, pues allí ya debería empezar a establecerse la alarma. Ahora, la otra cosa es que las alarmas no pueden ser de salgamos a correr o no salgamos a correr. Digamos, yo creo que ahí sí valdría la pena que hubiera como un poco, que es un poco ya se está haciendo, que es como en qué momento nos estamos acercando peligrosamente a un escenario en el que de pronto nos vamos a demorar demasiado en responder, por ejemplo. Entonces, digamos, una alarma que no sea como dicotómica, sino que nos vaya indicando cuáles son nuestras posibilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, si usted, por ejemplo, a mí se me ocurre una cosa, que si yo diga, listo, si en este momento, el estado de este momento es que no va a haber variación importante en la curva en los próximos 20 días. Entonces, listo, todos tranquilos. Pero si la curva empieza a comportarse de una manera diferente, ¿cuánto tiempo me queda para establecer una intervención que me permita dar respuesta a esta potencial variación? Por ejemplo, con el COVID Day ya sabíamos que teníamos 15 días máximo, porque es que eso es lo que se demora en empezar a aparecer las complicaciones por COVID. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, eso se hubiera podido empezar a modelar inclusive antes del COVID Day, si hubiéramos sabido que eso iba a ser así, que eso iba a ser el despelote que fue. Sí. Entonces, esa es una alarma que Claro, probablemente sí. me habría dicho, entonces, como no lo anticipamos, yo me imagino que esa interfaz me diría, mire, con esta pelotera que hubo hoy, usted va a tener una capacidad moderada de responder a esto, asumiendo que empieza hoy mismo a incrementar la capacidad de UCIs de Bogotá. Working very hardly. Después del COVID Day, sí. Bueno, digamos, regresando de pronto un poquito al de los primeros usuarios, ¿no? En el tema de recursos y eso, ¿tú cómo ves ahí el tema de reportes desde la herramienta? El tema de reportes. ¿Cómo decir reportes? Inicialmente, yo pensaría uno va a generar un modelo de analítica, unas gráficas, de pronto de proyecciones, estos son los recursos que se van a necesitar, etcétera, ¿sí? Pero eso, ellos tendrán que entrar ahí y seguramente tendrán que tener unas vistas de Sí, reportes para ellos, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo ves el tema ahí de reportes más ligado a ese tipo de usuarios que de pronto no tienen un background muy fuerte en análisis, en ese tipo de cosas? Pues lo que pasa es que allí va a depender un poco del desenlace que sea relevante para el usuario. Si yo, a ver, si yo soy una EPS y yo respondo por garantizar que mis pacientes estén atendidos, un desenlace importante para mí probablemente va a ser mortalidad. Entonces, yo pensaría que el reporte eventualmente podría tener información sobre eso.
pero si yo soy más como administrativo, yo soy más como administrativo, a lo mejor yo lo que puedo decir es, este es el número de pacientes que tengo que atender y esta es mi capacidad. Y probablemente el reporte debería dar cuenta de ese desenlace que es importante desde mi perspectiva, que es la perspectiva de capacidad. Capacidad instalada, capacidad de respuesta, de pacientes atendidos. Pero así como específicamente... Es que a veces uno mira, por ejemplo, los reportes de Civigila, que es los que yo más he mirado, no he mirado bien los del observatorio. Al ser como genéricos, puede ser que estén pasando al lado de necesidades de ese tipo de usuarios. Sí, sí, claro, porque es que si yo, a ver, por ejemplo, digamos que yo publicara un reporte en el que yo estoy diciendo, bueno, por ejemplo, como el que uno ve en el Colonap. Yo no sé si ustedes han visto el reporte del Colonap, pero ese le dice a uno cuántos pacientes han sido confirmados, cuántos se confirmaron hoy, cuántos han fallecido hoy, cuántos han fallecido en total acumulado y cuántos pacientes se han recuperado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay una cosa que yo quisiera ver allí y es cómo ha cambiado, cuál es la variación de día a día, porque eso me habla a mí de aceleración, por ejemplo. Me habla a mí de aceleración de la curva. Pero eso es a mí, digamos, como académico. ¿Sí? Como académica a mí me interesa saber eso y me interesa saber también cómo es la distribución por grupo de edad. Porque eso me habla como de la población y de factores de riesgo, además, como quién es la población que se está contagiando más. Sí, inclusive, fíjense que dentro de la misma Secretaría de Salud, si yo soy la Secretaría de Salud que estoy en contacto, digamos, esos comités que están en contacto con los hospitales, a ellos probablemente les va a interesar saber cuántos pacientes han requerido la atención con UCI y cuántos se proyecta que van a necesitar y cuál es el porcentaje de utilización. ¿Cuánto se prevé que va a ser el porcentaje de utilización? Porque es que además el porcentaje de utilización no solo depende de cuántas personas nuevas se están infectando, sino además de cuánto tiempo están durando las personas que ya están infectadas, ¿cierto? Porque es que hay personas que duran 2 días, 3 días, otras personas, yo sé de personas que llevan meses en la UCI. Sí. Entonces, ese porcentaje de ocupación es diferente, pero estando en la misma secretaría, si yo soy de parte de los comités que estoy implementando las estrategias de reducción de la transmisión, probablemente el tipo de información que a mí me interesa saber es, por ejemplo, en dónde se están acumulando los casos. En dónde se están acumulando los casos, porque eso me puede decir a mí qué es lo que está haciendo que los casos se acumulen, por ejemplo, en Kennedy y no aquí en Santa Fe, por ejemplo. Porque eso también me da información sobre, por ejemplo, para esta intervención específica que están haciendo de hacer cuarentenas específicas por localidad, pues va a surgir de eso, por ejemplo. Ok. Listo. Pues no sé, Tiberio, si tú quieres seguir con una de estas preguntas que quedan o si pasamos al demo. No, yo creo que si digamos, la carta al niño Dios, digamos, ¿cómo sería la herramienta super guapa? Uh-huh. Como las Ya no, expectativas con que esto tendría. quedamos hechos. Sí. Bueno, mi carta al niño Dios es una herramienta que me dé información geográfica en una escala, en una escala lo más pequeña posible. O sea, para mí lo ideal sería una escala hasta barrio. Y que digamos, entonces yo me imagino allí una escala que va
de lo nacional a lo departamental, a lo municipal y a lo local, por decirlo de alguna manera. Y que en esas escalas fuera posible tener información temporal en cada una de esas escalas, o sea, como poder establecer, para mí el dato más relevante es el de la evolución temporal, que me habla de la velocidad de casos con 2 o 3 variables demográficas. Perfecto. Sí. Ok, muy interesante. Y Esa cosas parte. por ejemplo, Magda, cosas como de comparar, si usted ahorita que está muy en lo de Duitama, allá el hombre tiene hambre. ¿Es niño o niña su hijo? Es una niña. La niña nos está poniendo, está manifestando su presencia. No, chévere, chévere. No, pero digamos que, por ejemplo, usted estuvo ahorita mirando lo de Duitama, suponga. ¿Mm? ¿Qué quiere decir comparar Duitama no sé, con Túquerres? Sí, Digamos. sí, no. Por ejemplo digamos, esa comparación es porque es que las dinámicas de infección en cada una de las ciudades son bien diferentes. Es decir, en Boyacá yo tengo entendido que han tratado de ser muy exigentes con la cuarentena y un poco gracias a eso es que Boyacá fue uno de los últimos departamentos en contagiarse y aún en este momento que que se está incrementando rápidamente la curva, una de las, digamos, la pendiente menos pronunciada, por ejemplo, una de las pendientes menos pronunciadas están en Boyacá. Entonces, esa comparación entre dos regiones completamente diferentes, si yo puedo tener más información sobre otras características por ejemplo, de la economía, sobre todo el tipo de economía, que creo yo que es el principal motor de la infección en este momento, entre esos dos municipios, yo podría anticipar qué es exactamente la cosa que tengo que abordar para ver si eso puede explicar diferencias, por ejemplo, en la velocidad de transmisión. O que el proceso vaya más adelante en un sitio que en otro, entonces usted dice, uy, esto le salió bien, esto le salió mal, y yo me voy a ir por este lado. Sí. Un poco pensando Sí. en ubicar alguien alguien que tuvo en el pasado esta situación y que se parezca a mí. Sí. Es expresado de manera muy pensando con el deseo, pero digamos Sí. que alguien más o menos del mismo clima, más o menos del mismo tamaño, más o menos con la misma demografía y que ya tuvo este problema. Entonces yo le puedo llamar al alcalde y preguntarle qué hizo. Por ejemplo. Por Cosas de ese ejemplo, sí. estilo. Es un poco eso, sí. Ok, chévere, chévere. Listo. Hágale, Juan Pablo, usted que es el sacerdote. Demo time. Aquí yo no sé por qué la imagen no sale. Bueno, dame un segundo. Aquí abro esto no es. Este creo que es. Y ley. Listo. Este creo que es un mock que tuviste de pronto anteriormente, de pronto en el video que se mostró una vez en la presentación de Tiberio. Pero esto claramente va a cambiar muchas cosas de acuerdo al feedback que hemos tenido. Sin embargo, aquí lo que queríamos era mirar un poco como el flujo, ¿sí? Entonces, inicialmente se estaba pensando en una vista general que diera métricas importantes, relevantes y una visualización relevante de cada una de las temáticas que se están trabajando y de ahí que pudieran ir y adentrarse ya específicamente
en ver qué es lo que estaba pasando y obtener datos también. No Ujú. solo se encuentra en la visualización, sino también en los datos que ellos puedan ver y extraer de la herramienta, ¿sí? Sí. También aquí mismo contábamos con el tema de alertas, sin embargo, bueno, de alertas vemos que hay cosas que no deberían ser solamente acá, sino que deberían estar más, tener mayor carácter en, en lo que se estaría realizando, ¿sí? Pero de pronto de aquí, ¿qué comentarios tendrías? Con esto en mente, ¿qué visión tienes? ¿Qué cambiarías? Todo aquí son placeholders, o sea, si tú ves hasta el texto no es real, ¿sí? Por ejemplo, esa parte visual, esa parte de los mapas, es decir, a mí me ayuda mucho a ubicarme los mapas. Esa es una de esas cosas que a mí me gustaría ver arriba. Ya, ok. Y esto, digamos, si fuera esto, bueno, es decir, yo sé que no, porque es que también es verdad que el tipo de información que uno puede aportar dependiendo, por ejemplo, de la escala en la que uno esté, puede variar un poco, ¿no? Claro. Pero si yo dijera, bueno, es que esto va a ser lo que se va a mostrar en la escala nacional, eh, 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 yo, yo creo que ahí estaría bien. Lo único es de pronto que a mí sí me gustaría más como tener, o sea, creo que el mapa es muy poderoso para mostrar información y yo, digamos, lo ubicaría como arriba, pero aparte de eso, yo no veo nada más. Ok. Pero sin anestesia, hay que quejarse. Porque ahora es muy fácil cambiar cualquier cosa. Ujú. Sí. Porque no hay No, nada hecho. Que no hay ¿sabes nada. lo que? Es que lo que pasa también un poco es que como no estoy segura qué tipo de información iría en cada una de las cosas, Sí, no, sí, Mm. porque, por ejemplo, este mapa de calor que está al lado del mapa, ese mapa de calor que está al lado del mapa, estoy pensando para qué tipo de Po- información po- me serviría ese mapa de calor. Sí, podrían ser como diferentes indicadores, diferentes eventos, ¿sí? Digamos, de cómo está la evolución, cómo está el estado inventándome yo vainas en dengue o en hipertensión o en Mm, lo que sea, bueno, y que sí, yo tenga ahí sí, una visión de cada indicador, sí, inclusive, que inclusive pueda ordenar, digamos, de mayor a menor los que están más jodidos, tal cosa, y que salga sí, ahí y que yo los vea en el mapa. ¿Mm? sí. Digamos, en COVID pues sale todos los días en la prensa, ¿sí? Pero digamos, Mm. en malaria, ¿será que esa vaina se está moviendo No, distinto? ¿Mm? sí, se está moviendo, con toda seguridad se está moviendo porque los programas de malaria ya no están funcionando Pues tanto, entonces que uno pero señale y le salga el mapa de cómo se está moviendo, sí, ujú, ok. ¿sí? Cosas de ese estilo. Pero por ejemplo, pero si este es el principal, es decir, si este sería como la interfaz para los tres objetivos que estamos teniendo en cuenta, no es que sea menos importante, pero claramente la gente que entre a esta interfaz probablemente la primera información que va a querer ver sea lo de COVID. Por supuesto, sí, sí, No creo que vaya a ser otra cosa. right. Por eso me parece que está bien allá abajito, ¿no? Ujú. Pero sí. Y lo otro es las curvas, es decir, a mí esas curvas me parece que están perfectas allí. Eh, y me imagino que los cuadritos de arriba será como los 4 indicadores que se están mostrando ahorita, como los del número de casos. Y esto podrían ser, otro. Sí, como podrían ser. lo que no puede dejar de mirar el responsable o la responsable. Sí, sí, Realmente sí, hay más sí. responsables mujeres. Sí, sí. Listo. Y No, me de parece, pronto,
de pronto estas barras de acá sí podrían ser, estaba pensando que ahí sí sería súper interesante, por ejemplo, para mostrar lo del tema de recursos y el tema de optimización, sobre todo, por ejemplo, para esos indicadores de ocupación de UCIs, de ocupación de capacidad hospitalaria, ese tipo de cosas allí, porque eso es una cosa que, además de movilizar un montón la respuesta, porque produce mucho Sí, pánico, es la prioridad. O sea, es que en el fondo, si uno piensa, todo lo que se está haciendo no es para que la gente no se infecte, sino para que no se destochen los hospitales. En el fondo, todo exactamente, lo que se está haciendo es para eso. exactamente. Otra vaina es que, por ejemplo, puede hacer que a nivel nacional agregado ahí, la tasa de ocupación de UCIs esté razonablemente bien, ¿sí? Pero que en algún momento le diga, pero hay regiones con problemas, ¿sí? Pero que ahí mismo le diga, si globalmente 80%, ¿m? Pero que le haga algo que diga, pero pilas que Con las alertas. no todo el mundo tiene 80%. ¿M? Ajá. Sí, claro, sí, claro. Mm. Eso sería interesante. Porque los promedios siempre nos engañan, los promedios no No, existen. no son informativos para nada. Mm. Eh, Son las 4:55 y yo estoy más preocupado por la princesa que por las barras no, ella está de bien, ella Lorem aquí está Ipsum. tranquila. Tranquilo. No, para nada, tranquilo, ya está bien acá. Ujú. Pero no, yo creo que igual está perfecto con la información que nos has dado y ya lo que nos sigue a nosotros es analizarla y seguir con el tema de entrevistas, ¿cierto? Sí, ya hablamos con Oscar Bernal, ayer hablamos con Ángel Paternino Sí, y hoy contigo. Yo mañana voy a tener una charla, pero no en formato de entrevista, una charla muy formal con, Sergio, se llama Simón, un inglés ahí que Sergio. está en Los Ah, Ángeles, que tiene ok. Simón Fraser o Simón, ya se me olvidó. Bueno, whatever, que está manejando un proyecto de los de Menenciatón como el nuestro, pero es más ciencias sociales y como aceptación como el comportamiento de las diferentes comunidades y todos estos cambios tan agitados que existen. Esa es mi lectura desde afuera. Mañana me voy a enterar porque podría ser complementario para esta vaina de entender desde su punto de vista que tratar de utilizar su visión de ciencias sociales. ¿Mm? Y a ver, mañana voy a coquetear con él nomás. No Sí, más. yo creo que sí escuché sobre ese proyecto, un proyecto muy necesario y muy interesante también, me Mm. pareció. Ah, Sí, él se, espera un tico, le digo apellido, que es Simon Turner, como el pintor. ok. Él es como el líder de ese proyecto. Entonces, mañana me voy a enterar, pero yo creo que igual pienso lo mismo que dice usted, que ahí puede haber una visión que nosotros no tenemos porque no podemos hacer de todo. Sí, Nos puede generar como alertas de no dejar de tener en cuenta ciertas cosas. Pero bueno, te mantendremos enterada allá la muchacha. saluda, ni buena. Que eso de las pantallas no creo que sea fácil de entender uno de sardino. No, yo creo que ya salen más aprendidos con eso. Y varias cabezas por ahí dando vueltas, eso es muy raro. Las únicas personas con las que ella ha interactuado en su vida ha sido a través de pantallas, o sea que no debe ser tan Por extraño eso. para ella. Después va a ser extraño cuando las vean 3D. Sí. Bueno, Magda, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y Muy después chévere, muchas hablamos. gracias. Camilo, que estaba callado por orden. Fíjese que hay muchas cosas de las que dijo Magda que tienen que ver con lo que usted ha hecho en las otras aplicaciones. Sí, mordiéndome la lengua como media hora. Camilo ha trabajado en temas más de demografía y población con Naciones Unidas. Entonces, yo creo que hay experiencias que nos van a servir mucho. Claro que sí, por supuesto que sí, Entonces, chévere. muy chévere. Una pregunta así muy de lo del nivel de granularidad espacial, que tú decías hasta barrios, pero digamos que se ha hablado ahí en las conversaciones de los diferentes grupos
de ir hasta municipios y dividir municipio cabecera, o sea, urbano y municipio rural. ¿Mm? No sé si los datos del DANE nos permitan llegar hasta allá, pero si no, pues el municipio. Y las ciudades de cierto nivel para arriba que tengan zonificaciones. En el caso de Bogotá podría ser llegar con relativa facilidad a UPZ, digamos, que son como 100, Sí. 100 y pico, para digamos, decidir nosotros que las ciudades de más de 1 millón de habitantes se van a comportar como departamento, es decir, que se puede zonificar internamente y poder estructurar los datos de esa manera, porque Sí. va a generar datos de proyecciones, de indicadores, ojalá con el mismo tipo de granularidad espacial. Unos van a agregar más que otros, pero digamos Sí, que no importa. sí, obvio. Pero Claro. digamos que el lenguaje, tratar de unificar el lenguaje en cada nivel. Porque si no, unos cogen, por ejemplo, en Bogotá unos cogen localidades, otros cogen UPZs, otros cogen barrios, y entonces va a ser difícil la comparación. Sí, sí, claro. No, y de hecho pensándolo bien, hay municipios que son gigantescos, pero a punta de veredas. Por ejemplo. Entonces, y probablemente con toda seguridad la calidad del dato que uno puede tener en esa unidad, pues va a ser complicado. Pero no Sí, y como estamos entrando principalmente vía los modelos, pues un experto en estadística le hace convulsionar esa escasez de datos y la vaina lo estresa. A mí me estresa menos, pero digamos que el ortodoxo estadístico se va a estresar mucho. Entonces, su solución clásica es yo agrego para poder tener datos, pero a veces el agregar demasiado hace que el modelo no sirva para nada. Es que precisamente es el problema. Entonces es una contradicción ahí compleja que usted como gran jefa va a tener en algún momento. Sí, toca pensarlo bien de todos modos, porque sí me daría mucho susto terminar haciendo predicciones muy locas sobre territorios Sí, que no, sí. o sea, que no tengan Pero sentido. otra posibilidad es mostrar datos crudos, as is. O sea, esta es la nube de datos de tal vaina y no hay proyección. Después, a esto se le acomodó un modelo que hizo tal proyección y ya yo veré hasta dónde me monto en la proyección o no. No presentar la proyección como palabra de Dios te la damos, Señor. Sí, y de pronto no con esa dimensión geográfica en donde no sea posible aplicarlo, digamos, donde no tenga sentido. También puede ser. Claro. Sí, porque, Claro, pero o sea, así como estoy viendo los modelos, yo estoy viendo que se están planteando más para área urbana que rural. Y eso ya de por sí limita sí es como, yo creo que esa discusión va a surgir sí, tiene que, sí, relativamente pronto. sí, sí, señor. Uh-huh. Listo, pues muchas gracias. Nos pasamos 3 minutos. 3 minutos en mi computador. Bueno, muchas gracias, Magda. Vale, Muchas gracias, Camilo y Juan Pablo. Nos vemos. No, pero Chao. un momento, Tiberio y Camilo. Sí, señor. Falta. Chao, Magda, muchas gracias. Chao, Magda. Listo. ¿Qué hubo? Si quiere, puede parar el recording y hacemos la. Espere, como Pablo. Calma. No, estoy Grabación. calmado.